Tengo la capacidad de distinguir entre la gente buena y la mala. La gente buena huele bien, la gente mala huele mal. Solo ese emperador, notoriamente cruel y tiránico, sabe amargo. Aproveché un momento en que nadie me veía para, a escondidas, llenarle las manos con un montón de dulces. Sosteniendo los dulces me dijo fríamente, la última persona que me dio dulces me quería muerto. ¿Y tú? Le respondí, quiero que tengas una vida dulce y feliz. Y vivir hasta los 100. Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Suscríbete para leer novelas maravillosas todos los días. Ahora comienza la historia. Soy la hija única del ministro de Derechos. Desde pequeño, tuve la capacidad de distinguir entre las personas buenas y las malas. Mi olfato es diferente al de la gente común. Puede detectar el olor de una persona. La gente buena huele bien, la gente mala huele mal. Mi padre decía que si otros supieran de mi habilidad, sin duda traería un gran desastre. Así que rara vez salía y casi nunca hablaba con los demás. No fue hasta que cumplí la mayoría de edad que mis padres se dieron cuenta de que mi nariz no solo era diferente a la de la gente común, sino que mi mente también era distinta a la de los demás. El médico dijo que tenía un desarrollo mental deficiente. No lo entiendo bien, pero probablemente significa que soy un poco lento. A partir de entonces mis padres ya no me encerraron en casa. No solo me contrataron un tutor, sino que también me llevaban de paseo. Estaba encantadísimo. Claro, Maggie recuerda, si hueles mal a alguien, no se lo digas a nadie. Espera a que lleguemos a casa y cuéntanoslo tranquilamente a tu padre y a mí. Cada vez que salíamos mi padre me repetía esta instrucción una y otra vez. Hoy es igual que siempre, pero también es diferente. Mi madre dijo que hoy es el cumpleaños de Su Majestad el Emperador, y que los funcionarios de cuarto rango y superiores pueden traer a sus familias al palacio para felicitarlo. Conozco a Su Majestad el Emperador. El otro día, cuando fui al teatro con mi madre, oí a gente hablando de ello. No recuerdo mucho de lo que dijeron, solo que Su Majestad el Emperador es una persona extremadamente mala. Entonces debe ser extremadamente apestoso. Para comprobar esta teoría, cuando todos se arrodillaron e hicieron una reverencia para darle la bienvenida, levanté la cabeza deliberadamente para olerlo. Quizás nadie en la sala levantó la vista. Mi mirada se cruzó con la suya fácilmente a través de la multitud. No era lo que esperaba. No olía mal. Era extraordinariamente hermoso, hermoso como si fuera un inmortal de un cuadro. Antes de que pudiera pensar más, mi padre me jaló apresuradamente para que me inclinara, temblando de miedo. Sabía que había cometido otro error. Mi padre me lo dijo antes de irse. No debo mirar a Su Majestad el Emperador, aunque no entiendo por qué. Creo que si alguien es guapo, debería ser observado más, como las flores de mi jardín. Me alegra contemplarlas todos los días. Su Majestad el Emperador no me culpó ni a mí ni a mi padre. Lo que dijeron esas personas no era cierto. No es mala persona, pero tampoco es buena. No podía oler su hedor, ni percibir su fragancia. Era extraño, pero papá ya no me dejaba olerlo. Después de llenarme los brazos con un montón de pastelitos, le pidió a mamá que me llevara a pasear por el jardín. El jardín del palacio era mucho más grande que el de casa. Además de muchas flores que nunca había visto, también había numerosos montículos artificiales, perfectos para jugar al escondite mientras mi madre y las damas intercambiaban bromas. Abracé el pastel de azúcar y me deslicé en la rocalla. No sé si era demasiado bueno jugando al escondite o si mi madre era demasiado lenta, pero no pudo encontrarme durante mucho tiempo. En cambio me topé con Su Majestad el Emperador. Estaba de pie detrás de una rocalla, bajo la fresca luz de la luna. Lo hacía parecer aún más guapo. Pensé que si el inmortal lunar de los cuentos fuera un hombre, seguramente se vería así. En ese momento una joven delicada se paró frente a él con voz temblorosa mientras decía, Majestad, esta humilde muchacha está dispuesta a concederle lo que desee. ¿Qué deseamos? Su Majestad el Emperador rió entre dientes. La mujer respondió, si Su Majestad se dignara a tomar a esta humilde súbdita como emperatriz, la familia Goddard, naturalmente priorizaría la voluntad de Su Majestad en todos los asuntos. Hablaron largo y tendido, pero no pude oírlos con claridad ni comprenderlos bien.
Después de que la mujer se dio la vuelta y se fue, Su Majestad el Emperador se giró de repente para mirarme. Era más listo que mi madre y me encontró enseguida. Su Majestad, ¿cómo supo que me escondía aquí? Salté de detrás de la rocalla, ladeando la cabeza y sonriendo mientras le preguntaba. Sus hermosas cejas se fruncieron ligeramente al acercarse a mí. Solo noté su aroma cuando se acercó. No era un olor desagradable ni fragante, solo un ligero toque amargo. Fue como la medicina más amarga que me recetó el médico la última vez que enfermé. Su Majestad el Emperador se acercó y me observó un momento. Finalmente me preguntó con voz tranquila, ¿eres la hija del ministro Maghie? Asentí sin dejar de mirarlo. ¿Por qué está amargado? Antes de que pudiera hablar de nuevo, no pude evitar preguntarle, Su Majestad, ¿alguna vez ha probado el azúcar? Pareció desconcertado por mi repentina pregunta, y se detuvo un instante. Al no responder, lo miré de nuevo con los ojos entrecerrados. ¿Qué pide? Tardó un buen rato en preguntarme porque olía amargo como si nunca hubiera probado el azúcar. Pero papá dijo que no debía contarle a nadie sobre mi capacidad para oler los aromas de la gente. Así que saqué el pastel del bolsillo y a regañadientes le di la mitad. Te invito a un pastel de azúcar. Acabo de probarlo. Es muy dulce, debe tener mucha azúcar. Espero que le endulce un poco la amargura. Miró el pastel de azúcar que tenía en la mano y rió entre dientes, Maghie, qué descaro tienes. Sonreí dulcemente y le dije, gracias por sus elogios, Su Majestad. Se quedó atónito otra vez. En ese momento oí a mi madre llamarme con ansiedad desde no muy lejos. Debió pensar que me había perdido al no encontrarme. No soy tan tonta. Deposité el dulce pastel en los brazos de Su Majestad el Emperador, solo para oírlo decir con frialdad, una vez alguien también me dio un dulce pero quería que muriera. Ja. Levanté la cabeza bruscamente encontrando su mirada gélida. ¿Y tú? Me preguntó por alguna razón. Pensé que parecía frío y amargado, incluso más lastimoso que el cachorrito empapado del patio. Me puse de puntillas para acariciarle la cabeza. Pero como era demasiado alto, terminé dándole solo un abrazo ligero. Le deseo a Su Majestad el Emperador dulzura y alegría. Y una larga, larga vida, Maghie. La voz de mi madre se acercaba. Saqué la lengua, solté rápidamente a Su Majestad el Emperador, me levanté el dobladillo de la falda y me di la vuelta para regresar. Tras unos pasos, recordé que había algo que no había dicho. Volviéndome para mirar a Su Majestad que seguía inmóvil, susurré, esa hermana te acaba de mentir. No le creas porque huele fatal. El hedor es especialmente fuerte cuando haces algo malo. Después de decir eso, salí corriendo sin mirar atrás. Para que no me preguntara cómo lo sabía. ¿Cómo lo supiste? Su Majestad el Emperador estaba sentado en la silla alta, inclinado hacia adelante con una mano apoyando la barbilla para mirarme. Hace unos momentos, cuando mis padres estaban a punto de sacarme del palacio, nos detuvieron. Entonces me llevaron a este magnífico lugar dorado. En el salón, solo estábamos Su Majestad el Emperador y yo. Aún podía oler su amargo aroma. Así que respondí sin venir a cuento, Su Majestad, ¿no se comió los pasteles de azúcar? Los hermosos ojos de Su Majestad brillaron al levantarse. Al acercarse el olor acre se intensificaba. He oído que es diferente a la gente común, dijo. De pie frente a mí, había una emoción en sus ojos que no pude comprender mientras me miraba. Creí que conocía mi capacidad para oler los aromas humanos. Tragué saliva nerviosamente solo para oírlo continuar, a la edad de la mayoría de edad, pero aún sin madurez mental. Así que se trataba de esto. Respiré aliviado. Luego inmediatamente abrí los ojos para defenderme. El maestro dijo que pronto maduraré. Justo ayer, ya sabía recitar poesía. Su Majestad el Emperador rió entre dientes al oír esto. En ese momento el eunuco que me había traído antes entró corriendo, se arrodilló a cierta distancia y susurró, Su Majestad, Gordon está arrodillado fuera del salón, solicitando audiencia. Mi padre. Me giré para mirar al eunuco. El eunuco mantuvo la cabeza gacha y guardó silencio. Volví la mirada hacia Su Majestad el Emperador. Ignoró al eunuco y solo me miró con una leve sonrisa en la comisura de los labios.
Tu padre te adora de verdad. Asentí vigorosamente con los ojos brillantes. Claro que mi padre es el mejor padre del mundo. Entonces Maggie bajó la cabeza hacia mí al oír esto, llamándome con una voz muy suave. ¡Qué afortunada eres! No tengo padre. ¡Qué amargura! Al decir estas palabras, una densa aura de amargura lo envolvió. Entonces, ¿dejaré que mi padre sea tu padre también? Lo consolé instintivamente. Se quedó paralizado un instante, sus ojos se oscurecieron como si una gota de tinta hubiera caído en ellos, tan profundos que parecían capaces de atraerme. Tras una larga pausa, finalmente preguntó, ¿está bien? Asentí. Por supuesto. Sonrió. Entonces levantó la vista y llamó al eunuco que estaba cerca. Deja entrar a Gordon. Tu regalo de hoy me complace mucho, mi querido súbdito. Apenas mi padre se arrodilló en el suelo, escuchó a su majestad el emperador decir estas palabras. Su humilde servidor agradece el favor de su majestad. Esa perla luminosa fue transportada especialmente desde el Mar del Sur, una rareza entre 10.000. Mi padre respondió con acobardía. No era la perla luminosa de la que hablaba. Su majestad el emperador me miró de reojo con las comisuras de los labios ligeramente levantadas. Me refería a la perla de tu casa, tu preciada hija. Mi padre tembló al oír esto y levantó la cabeza para mirarme, pero tras una sola mirada, se acobardó de nuevo y dijo apresuradamente, mi hija es diferente a la gente común. Tiene la mente de una niña y sus acciones son imprudentes. Si ella ha ofendido a su majestad, le ruego que me castigue. Su majestad el emperador aún sonreía levemente al levantar la mano y posarla sobre mi cabeza. Entonces le oí decir, es usted demasiado modesto, mi querido ministro. A mí tu hija me parece excepcionalmente inteligente. Fue el primero en llamarme inteligente. Debe ser buena persona. Una vez que haya disipado la amargura que lo aferra, estoy segura de que podré percibir su fragancia. Pensando en esto, lo miré y sonreí. Él también me miró acariciando suavemente la mano que tenía sobre mi cabeza, y susurró suavemente, Maggie también dijo, deja que papá sea mi padre también. Asentí con una sonrisa, pero al girarme para mirar a papá, vi que su rostro palidecía mortalmente y que de repente se desplomó en el suelo. Merezco 10.000 muertes por mi crimen. Fue mi incapacidad para educar a mi hija lo que la llevó a decir tonterías ante su majestad. Por favor, castígame. Padre. Me acerqué rápidamente con los ojos enrojecidos al ver el moretón en su frente. Padre. ¿Maggie volvió a hacer algo mal? Mientras hablaba, soplé con ansiedad en su frente magullada. Padre me sujetó y me hizo arrodillarme con él, sin dejar de dirigirme a su majestad el emperador. Mi hija sigue siendo ingenua y habla sin pensar. La culpa es completamente mía. Le ruego a su majestad que no la culpe. Su majestad el emperador se acercó y me ayudó a levantarme. Gordon, exageras. Su majestad el emperador sonrió con una sonrisa hermosa. Sus ojos aún oscuros. De hecho, encuentro a Maggie inocente y adorable. Sus palabras resuenan profundamente en mí. Así que en lugar de un castigo merece una recompensa. Padre. Como si hubiera oído una terrible noticia, me desplomé en el suelo. Parece que he vuelto a hacer algo mal. Tras regresar del palacio, mi padre no durmió en toda la noche y mi madre me abrazó con los ojos enrojecidos. Madre. No le conté mi secreto a su majestad el emperador. Mis ojos también se enrojecieron al acurrucarme en los brazos de mi madre. Sin embargo, su majestad el emperador dijo claramente que nos recompensaría a ambos, padre y a mí. Al oír esto, mi madre me abrazó aún más fuerte. Lo sé, hijo mío. Todo es culpa de tu padre y mía. No entendía por qué tenían la culpa. Hasta la mañana siguiente, cuando llegó un decreto imperial de palacio. Su majestad el emperador cumplió su palabra. Los sirvientes del palacio trajeron varios cofres con oro, plata y joyas. Después de que el eunuco principal terminó de leer el decreto, me sonrió y dijo, consorte pura. Dentro de 3 días será un día propicio. El momento perfecto para que entres al palacio. Lo miré y parpadeé. No me llaman consorte pura, señora. Me llamo Maggie. Siguió sonriendo.
Eres consorte pura, señora. Conferido personalmente por su majestad. Tras decir esto, entregó el decreto imperial a mi padre y luego condujo al grupo en una gran procesión. Tras aguantar toda la noche, mi madre finalmente rompió a llorar al ver el decreto imperial. Le pregunté en voz baja a Paige, la criada que estaba a mi lado. ¿Qué es una consorte pura?, preguntó. Paige hizo un puchero. Su voz se quebró por las lágrimas. Es una de las concubinas de su majestad. Mis ojos revoloteaban a mi alrededor como padre y madre. Paige se quedó atónita un momento y tras pensarlo un poco, respondió, bastante. Entonces, ¿por qué lloraban? Volteé la cabeza para mirar a mis padres y levanté la mano para limpiarle las lágrimas a mi madre. Mamá, no llores. Estoy dispuesta a convertirme en la consorte pura de su majestad el emperador. Madre lloró aún más fuerte. Durante los 3 días siguientes, varias criadas ancianas vinieron a la casa. La mayoría estaban allí para enseñarme la etiqueta necesaria para entrar al palacio. Los rituales eran intrincados y difíciles de aprender, y solo logré comprender algunos tras muchos tropiezos. La última doncella permaneció de pie frente a mí un largo rato, mirándome fijamente a los ojos. Su rostro se tornó rojo, luego pálido, y luego rojo de nuevo. ¿Qué es la intimidad conyugal?, pregunté abriendo mucho mis inocentes ojos al mirarla. Se mordió el labio y finalmente respondió, mi señora, recuerde siempre obedecer a su majestad en la cama. Asentí y pregunté, ¿y en otras ocasiones? También debe obedecer. Ese matrimonio tampoco fue nada especial. El día que entré en palacio, mis padres lloraron. Lloré con ellos. Cuando llegó su majestad el emperador, yo todavía estaba lloriqueando. Se acercó y me preguntó con voz tranquila, siendo mi consorte puro, ¿tienes tanto miedo? Lo miré con los ojos enrojecidos. Hoy estaba diferente a la última vez, vestía una túnica amarilla brillante que hacía que su rostro se asemejara al trozo de jade que mi padre guardaba escondido en su estudio. Su majestad, tengo hambre. Sollocé en respuesta. Era cierto. He estado ocupado todo el día desde esta mañana y solo he comido 2 pasteles. Su majestad el emperador no esperaba que llorara por esto. Hizo una pausa antes de reírse suavemente. Su sonrisa era excepcionalmente encantadora y su risa, agradable al oído. Ve a buscar algo de comer, dijo mirándome antes de añadir con una ligera mueca. Que sea dulce. El eunuco que custodiaba la puerta lo reconoció rápidamente y se marchó a toda prisa. Al poco rato trajeron varios platos de pasteles. Mis ojos se iluminaron al verlos. Su majestad el emperador se sentó a mi lado y, tras verme comer varios trozos de pastel, me preguntó, ¿no me tienes miedo? Negué con la cabeza mientras masticaba el pastel. No olía nada mal. Bajo su intenso amargor, se percibía una ligera fragancia. Olía bastante bien. Pero todos me tienen miedo, dijo riendo. Me tragué lo que tenía en la boca. Debe ser porque son malas personas. Mientras hablaba, un olor amargo me llegó a la nariz, haciéndome fruncir el ceño involuntariamente. Quizás le temían por su amargura. Su majestad, usted también debería comer. Le acerqué el pastel más dulce a los labios, convenciéndolo con una sonrisa radiante. Este es el más dulce. Bajó la mirada para observar el dulce pastel, sus ojos oscuros parecían brillar con una luz fugaz. Tras una larga pausa, finalmente separó ligeramente los labios y le dio un delicado mordisco. No muy lejos el eunuco abrió los ojos de par en par al verlo. Esperé a que su majestad el emperador tragara saliva antes de preguntar con entusiasmo, como buscando elogios. ¿Es dulce? Sus hermosos y finos labios se curvaron en una sonrisa. Dulce. Rápidamente le metí el resto en la boca, aprovechando para inclinarme e inhalar profundamente. El amargor parecía, en efecto, haber disminuido un poco. Pero fue solo una ligera reducción, y por mucho que le diera más después, no hubo más cambios. Finalmente suspiró y miró el pastel que le había ofrecido, diciendo con cierta impotencia, Maggie, me quedé atónito. Ja, si no puedes terminarlo, tíralo. No hace falta que me lo meta todo en el estómago. Mientras hablaba, miró al eunuco y dijo fríamente, llévatelo. Pero aún no estaba lleno. Aprovechando el momento en que el eunuco se adelantó,
agarré rápidamente 2 trozos y me los metí en la boca. Su Majestad el Emperador miró mis mejillas regordetas y no pudo evitar reírse, pellizcándolas ligeramente. ¿En casa? Gordon te dejó sin comer. No. Pero tenía la boca demasiado llena para articular una sola palabra de protesta. Solo podía oler el amargo aroma de Su Majestad el Emperador, que se había atenuado un poco. Tengo indigestión. Ni siquiera comí mucho. Su Majestad el Emperador se puso de pie cuando solté mi tercer eructo. La niñera dijo que una vez que entrara en palacio, mi destino estaría ligado al de la familia, prosperando juntos y cayendo juntos. Si cometía algún error, mis padres serían castigados. Ante este pensamiento me tapé la boca rápidamente sin atreverme a volver a hipar. He comido demasiado. Acompáñenme a dar un paseo. Su Majestad el Emperador dijo con calma, mientras veía cómo me temblaban los hombros por contener el hipo. Me levanté inmediatamente. Bueno. Hipo. Su Majestad el Emperador apretó ligeramente los labios, se dio la vuelta y salió. Me tapé la boca con frustración y me apresuré a seguirlo. El vestido de la consorte Pierce era particularmente intrincado con capas de faldas que ondeaban alrededor de mis pies al caminar. Parecía incluso más hermoso que las peonías que florecían junto al camino. Concentrándome en mis pasos, no me di cuenta de que Su Majestad el Emperador se detuvo de repente frente a mí. ¡Ah! Choqué con fuerza contra su espalda, perdí el equilibrio y empecé a caer hacia atrás. Pero antes de que pudiera tocar el suelo, se dio la vuelta, me rodeó la cintura con un brazo y me jaló hacia atrás. La rica amargura mezclada con tenues rastros de madera de agar, se desplegaba a su alrededor, exquisitamente fragante. Frunció ligeramente el ceño. Pero antes de que pudiera hablar, percibí un leve olor a algo repugnante que venía de cerca. Instintivamente lo arrastré detrás de una gran roca para esconderlo. ¡Fuera! Al ver que estaba a punto de hablar de nuevo, rápidamente le cubrí los labios con la mano. Al poco rato el sonido de pasos acercándose se hacía cada vez más cercano. ¿Dijiste que Su Majestad fue al Palacio Hingle? Se oyó una voz delicada. Era la misma mujer que había hablado con el emperador aquel día. Me agaché tras la gran roca. Mirando con cautela, la mujer vestía un magnífico vestido de palacio, seguida por un séquito de asistentes. La principal doncella del palacio bajó la cabeza y respondió, sí. Llevo 2 días en palacio y ni siquiera he visto a Su Majestad. Ese idiota acaba de entrar hoy y ya se ha ganado su favor. ¿Cómo es eso justo? La mujer, furiosa, rompió una rama de durazno que tenía a su lado. La doncella del palacio susurró, su padre es el ministro de Derechos. Y su discípulo más destacado acaba de obtener la mejor nota en los exámenes imperiales de este año. Su Majestad debe ser. Antes de que pudiera terminar sus palabras, la mujer la interrumpió, aparte de nuestra familia Goddard, ¿quién más podría apoyarlo? Su Alteza. La doncella del palacio echó un vistazo rápido a su alrededor y susurró, cuidado con lo que dices. Lo que decían me dejó completamente confundida. Solo sabía que mencionaban a mi padre y a ese estudiante suyo al que tanto apreciaba. Después de que se alejaron, finalmente me giré para mirar a Su Majestad el Emperador a mi lado. Obedientemente me dejó taparle la boca, mientras el eunuco que estaba detrás de él palidecía como un muerto, como si el cielo estuviera a punto de caer. Había vuelto a meter la pata. Lo solté rápidamente con el rostro lleno de angustia. Su Majestad, ¿podría castigarme solo a mí y perdonarle la vida a mi padre? Me miró, sus finos labios se curvaron ligeramente mientras estiraba la mano para ajustarme la horquilla torcida. No te castigaré. La persuadió suavemente. Pero Maggie, ¿puedes decirme cómo supiste que Regina venía y por qué dijiste que era mala persona? Parpadeé. Me atrapó entre él y la roca. Inclinándome un poco, tragué saliva con dificultad, me agaché bajo su brazo y volví corriendo, sujetándome la falda. Tengo un poco de sueño. Hora de dormir. Pero después de bañarme y acostarme, Su Majestad el Emperador volvió, temeroso de seguir interrogándome. Agarré la manta y me la tapé con la cabeza. Maggie duerme y no sabe nada. Después de un largo rato, la suave risa de Su Majestad el Emperador llegó a mi lado.
Me tapé con la manta con cuidado, dejando solo mis ojos expuestos para mirarlo. La luz parpadeante de la vela a sus espaldas proyectaba su sombra a sus pies. Lo vi con las manos entrelazadas a la espalda, ligeramente inclinado hacia adelante con una sonrisa fría. Maggie tiene mucha audacia, yendo a dormir sin atender primero el dormitorio. Asistir al dormitorio. La matrona mencionó una vez que asistir al dormitorio significa acompañar a Su Majestad el Emperador a dormir. Hoy es la primera vez que no duermo en casa, así que estaba un poco asustada. Pero si Su Majestad el Emperador está dispuesto a acostarse conmigo, seguro que ya no tendré miedo. Pensando así, me introduje un poco haciendo espacio a mi lado, y miré a Su Majestad el Emperador con ojos brillantes. Maggie es tímida. Por supuesto que estaría dispuesta a servir a Su Majestad el Emperador en la cama. Su Majestad el Emperador se quedó atónito por un instante. Entonces las comisuras de sus hermosos ojos se curvaron hacia abajo. Me preguntó, Maggie, ¿sabes lo que significa servir en la cama? Claro que sí. ¿A quién menosprecias? La niñera dijo que en la cama hay que obedecer a Su Majestad el Emperador. Así que cuando Su Majestad el Emperador dijo, no te muevas, no me atreví a moverme. ¿De verdad sabes lo que significa atender la alcoba? Su Majestad el Emperador, al verme permanecer inmóvil, no pudo evitar preguntarme de nuevo. Incliné la cabeza y parpadeé, ¿no es esto atender la alcoba ahora mismo? Soltó una risita suave, el agradable aroma a madera de agar emanaba de él. Sorprendentemente ya no olía nada amargo. Duerme, susurró. Asentí, cerré los ojos y los volví a abrir. Su Majestad. ¿Puedo moverme ya? No podría dormirme si me quedara quieto. Puedes. Había un dejo de diversión en la voz. Suspiré aliviado, relajé el cuerpo y me giré para encarar a Su Majestad. Tenía la nariz prominente y las comisuras de los labios ocultaban una sonrisa. Era realmente guapo. Su Majestad. Lo llamé de nuevo. No abrió la boca, solo respondió con un suave ¿Cómo te llamas? Me giré y miré el dosel. Algo desconcertado, todos lo llaman Su Majestad el Emperador, pero estoy seguro de que ese no es su verdadero nombre, igual que todos llaman a mi padre Gordon. Ministro Gordon. Su Majestad el Emperador abrió los ojos y se unió a mí para contemplar el dosel oscuro e indistinguible. Una intensa amargura me invadió los sentidos. Incapaz de resistir, giré la cabeza para mirarlo, justo cuando sus finos labios se entreabrieron. Hogan. No lo entendí. Él también giró la cabeza, su mirada fría chocó con la mía. Me llamo Hogan. La maestra aún no me había enseñado muchos caracteres, así que no sabía cómo escribirlo. Aún así fingí madurez y asentí, imitando a los demás mientras le daba una palmadita en el hombro a Hogan. Ese nombre es realmente bueno. La expresión de Hogan se congeló por un momento. Tras una larga pausa apartó mi mano y dijo con calma, mañana te buscaré un tutor. Ja. ¿Qué? Más estudios. Hogan cumplió su palabra. Al día siguiente me encontró una tutora. Apenas la tutora terminó de saludarme, un asistente del palacio anunció la llegada de la consorte Su. Su sirviente comenzará a enseñarle a Su Alteza mañana. Por hoy me despido, dijo la tutora sin detenerse más. Tras una reverencia, se dio la vuelta y se marchó. La tenue fragancia que la acompañaba se disipó gradualmente, reemplazada por un hedor que se extendía. Regina condujo a un grupo de personas junto a la tutora y entró en la sala. Paige me dijo que Regina es hija del general Isaac, y también sobrina de la actual emperatriz viuda. 2 días antes de mi entrada al palacio, era la consorte de Hogan. Dado el título de Su, también es la consorte de Hogan. Hogan, ¿por qué puede tener 2 concubinas? Hoy tengo tiempo libre, así que vine a visitarte. Hermana, espero que no te moleste. Regina miró a la tutora que se marchaba mientras hablaba y luego se sentó en una silla cercana. Un olor nauseabundo me invadió la nariz y instintivamente me levanté para irme. Papá siempre decía que me alejara de la gente que olía mal. Antes de que pudiera irme, Regina me agarró la mano. Ella dijo enojada, ¿cómo te atreves a ignorarme? Tuve miedo por un momento, pero no pude soltarme.
Así que le supliqué, suéltame. Maggie, ¿quién te crees que eres? No pienses que solo porque te has ganado el favor del emperador puedes ignorarme. Me apretó la mano con más fuerza y se burló. ¿De verdad crees que al emperador le gustaría una tonta como tú? Solo está usando a tu padre. Cuando tu padre ya no sea útil, los primeros que matará serán tú y tu padre. La miré con enojo. Luego bajé la cabeza y le mordí la muñeca con fuerza. Solo después de que me soltara con dolor, aparté a Paige unos pasos y le dije, no hables mal de su majestad el emperador. Él jamás me mataría a mí ni a mi padre. ¿Te atreves a morderme? Se enfureció y levantó la mano para abofetearme. Me agaché y esquivé, luego agarré a Paige y corrí hacia la puerta. Fuiste tú quien me lastimó primero. E incluso hablaste mal de su majestad el emperador. Te lo mereces. Le saqué la lengua y me di la vuelta para salir corriendo. Pero en cuanto me di la vuelta, choqué con Hogan. No tenía ni idea de cuándo había llegado Hogan. Supongo que el hedor de Regina era tan intenso que ocultaba el amargo aroma de Hogan. La noble consorte es realmente excepcionalmente inteligente, llegando incluso a planear por mí lo que debo hacer en el futuro. Hogan me abrazó con fuerza, mirando a Regina en el pasillo con una leve sonrisa. Regina palideció y se arrodilló de inmediato. Su servidora. Su sirvienta no lo decía con esa intención. Sus hombros temblaron levemente al levantar la cabeza, con los ojos enrojecidos y llorosos, hablando con un tono delicado y lastimero. Es solo que su sirvienta lleva muchos días en palacio, y su majestad aún no ha visitado sus aposentos. Hogan permaneció en silencio, abrazándome mientras caminábamos más adentro. Al pasar junto a ella, no pude evitar taparme la nariz. Hogan me preguntó qué pasa. Respondí instintivamente, huele un poco mal. En cuanto escuché esas palabras, Regina, que estaba en el suelo, palideció aún más, con una expresión de total incredulidad. Hogan pareció encontrar algo divertido, soltando una risita antes de decirle a Regina, «Ahora entiendes por qué no te he visitado». Regina salió del palacio Jinga a trompicones, desorientada. Tras irse, Hogan finalmente me soltó. «Eres muy lista. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasará lavándose después de esto?» Aún así, no me sentí feliz solo porque me elogiara. «Hogan, ¿por qué tienes 2 concubinas?» Retrocedí unos pasos, con las manos en las caderas, mientras le preguntaba. Mi repentina pregunta pareció tomarlo por sorpresa, y se detuvo un momento. Paige me tiró suavemente de la manga desde atrás, intentando recordarme que tuviera cuidado con mis palabras. Había olvidado por completo todas las enseñanzas de mi padre y las matronas, consumido solo por la sensación de haber sido engañado. Entonces, Maggie, ¿cuántas concubinas crees que debería tener? La voz de Hogan era ligera y etérea, con un dejo de diversión, y sonaba increíblemente agradable. Me cae muy bien. Me gusta su apariencia, su voz y el ligero aroma a sándalo que lo rodea. Por eso estoy dispuesta a ser su consorte pura. Pensar en esto me enfureció aún más. Claro que hay uno. Levanté la cabeza para mirarlo fijamente. Mi padre solo tiene a mi madre como esposa. ¿Por qué puedes tener 2? Al oír esto volvió a reírse entre dientes, pero al ver la furia en mi rostro, rápidamente reprimió su sonrisa. No soy igual a tu padre, explicó. No lo entiendo. ¿Por qué es diferente? Se acercó, me rodeó la cintura con el brazo y se sentó conmigo en el sofá. Soy el emperador. El emperador es diferente a todos los demás. Me confundí aún más. Sentado en sus brazos, incluso olvidé estar enojado. ¿Acaso el emperador no es la persona más poderosa del mundo, capaz de hacer lo que quiera? Suspiró. Hogan, ¿estás triste? Noté que su amargura se ha vuelto más fuerte. Desde ayer hasta hoy, he estado pensando mucho. Parece que la amargura de Hogan no tiene nada que ver con si come dulces o no. Cada vez que sonríe, la amargura se desvanece un poco. Así que su sufrimiento podría deberse a que es infeliz. No respondió a mi pregunta, solo tomó un mechón de mi cabello y lo enroscó en su dedo, preguntándome. Regina dijo que estoy usando a tu padre. ¿No estás enojada? Negué con la cabeza. Ese día dije,
estoy dispuesta a dejar que papá también sea tu padre. Él te apreciará tanto como me aprecia a mí. Si es algo bueno para ti, papá seguramente estaría dispuesto a hacerlo. Eso no cuenta como usar. Me giré y me apoyé en su hombro oliendo su aroma, y le dije en voz baja, además, eres una buena persona. No me matarías ni a mí ni a mi padre. Eres la primera persona en decir que soy una buena persona. Hogan hizo girar el mechón de cabello en su mano con la voz algo baja. Es porque no pueden oler tu aroma. Le di una palmadita en la espalda. Entonces te lo diré todos los días a partir de ahora. Bien. La amargura en su tono se desvaneció un poco. Satisfecho. Lo solté y le pregunté, ¿de verdad un emperador no puede tener solo una consorte? Se rió entre dientes. Por ahora, no. Enfadada salté de él y lo eché a patadas. Se dice que Regina pasó 2 horas bañándose después de regresar ese día. Después, no solo rebuscó por todas partes perfumes y aceites aromáticos, sino que también se bañó 3 veces al día. Mañana, tarde y noche, dijo Paje con una sonrisa radiante. Su Majestad demuestra el dicho. Las aguas silenciosas son profundas. Acababa de escuchar esta frase de mi tutora. Probablemente pretendía elogiar mi brillantez. Sintiéndome muy complacido conmigo mismo, acepté su cumplido. Pero, Su Majestad. Usted y Su Majestad llevan bastante tiempo en desacuerdo. Paje empezó a aconsejarme de nuevo. ¿Y si se le acaba la paciencia a Su Majestad? Últimamente Hogan me ha estado enviando un montón de cosas raras. Pero las rechacé todas. Me tiré a la cama hecha un manojo de rabia. Me tapo la cabeza con las sábanas. Bien. Ya no seré su consorte pura. Después de todo, aún conserva a su virtuosa consorte. ¿Quién sabe? Quizás tenga otras consortes en el futuro. Además, la tutora dijo que la señora del harén imperial es Su Majestad la emperatriz. Tantas concubinas imperiales. Hogan es un villano absolutamente despreciable. Al ver mi expresión de enojo, Paje no dijo nada más. Me arropó y se fue. Quizás porque estaba demasiado enojado. Tuve una pesadilla terrible esa noche. Al despertar, solo sentí puro terror. Agarrando la almohada salí, pero no encontré a Paje. Al final, no tuve más remedio que correr al palacio de Hogan. Los aposentos de Hogan estaban cerca de los míos. El eunuco que custodiaba la puerta se adelantó para saludarme. Consorte pura, ¿qué te trae por aquí a estas horas? El salón estaba completamente oscuro. Hogan ya se había acostado. Quiero ir a la alcoba. Todavía tengo sueño. Me abracé a la almohada e intenté entrar. El eunuco volvió a la realidad y me detuvo rápidamente. Parecía algo preocupado. Su Alteza. Para asistir a la alcoba, Su Majestad debe llamarme. Pero me da miedo dormir sola. Estaba a punto de hablar cuando un olor nauseabundo salió del pasillo. Mi somnolencia desapareció al instante. Empujé al eunuco para entrar corriendo. Hogan. Hay un tipo malo. Grité. En ese momento, la persona que estaba junto a la cama levantó su espada y estaba a punto de clavársela. Solo tuve tiempo de lanzarle la almohada que tenía en la mano. La almohada lo golpeó. Pero eso no impidió que su espada se hundiera en la colcha. Hogan. Grité. Cuando estaba aprendiendo costura, incluso un solo pinchazo de aguja me lastimaba la mano. ¡Qué espada tan larga! ¿Quién sabe cuánto le dolería a Hogan si lo atravesara? La persona junto a la cama miró mi almohada. Maldijeron en voz baja. Y luego desenvainaron su espada para apuñalarme. Aterrorizados. Retrocedí 2 pasos, pero tropecé con el umbral. Antes de que pudiera tocar el suelo, una figura oscura salió disparada desde un lado y me abrazó. Me cubrió los ojos con una mano mientras lanzaba rápidamente el cuchillo corto con la otra. Solo oí un gruñido. Seguido del sonido de algo pesado golpeando el suelo. Arrástralo. La fría voz de Hogan resonó sobre mi cabeza. Con alegría aparté la mano de mis ojos y miré hacia arriba. Efectivamente. Era el apuesto rostro de Hogan.
El eunuco estaba no muy lejos. Inclinándose respetuosamente y diciendo, Su Majestad. El consorte Par solicita atenderle esta noche. Hogan levantó una ceja levemente. Me preguntó. Ya no estaba enojado. Hinchando las mejillas, me aparté de su abrazo y lo tiré en silencio para examinarlo de arriba a abajo. Solo cuando vi que no había sido atravesado por la espada, empecé a llorar de nuevo. Parecía sobresaltado. Sus dedos fríos me limpiaban frenéticamente las lágrimas de la cara. Asustado. Si hubieras dormido en mi casa hoy, ¿no te habrías ahorrado encontrarte con esa gente tan mala? Con lágrimas en los ojos. Levanté la vista y le pregunté. Mi suegro se retiró en silencio y cerró con cuidado la puerta del palacio. La fresca luz de la luna se filtraba por la ventana entreabierta. Todo se reflejaba en los ojos de Hogan. Sus ojos, originalmente negros como la brea y apagados, parecían estar salpicados de algunas estrellas dispersas. Maggie. Me abrazó. Su mano me acarició la cabeza una y otra vez. Ahora. Por fin entiendo que este mundo no está solo lleno de demonios y monstruos. Conspiraciones e intrigas. Sollocé. ¿Qué son los demonios y los monstruos? Soltó una risita. El rico aroma a madera de agar empezó a impregnar el aire a nuestro alrededor. Huele de maravilla. No necesitas saberlo. Solo entiende que eres diferente a todos los demás. Lo aparté y volví a preguntar. ¿Entonces puedes tenerme solo a mí como consorte? Reflexionó un momento antes de responder. Por ahora no. Me temo. El villano más grande. Hogan está un poco ocupado. Yo también estoy muy ocupado. Todos los días tengo que aprender a leer y escribir con mi tutora. Y estoy rodeada de un grupo de médicos imperiales que me practican acupuntura y fitoterapia. No sé si es porque he tomado demasiadas medicinas. Pero últimamente ya casi no puedo oler el amargo aroma de Hogan. Paige. Huele. ¿Yo también me he amargado? Fruncí el ceño al ver el tazón de medicina que Paige me había traído. Paige pensó que me negaba a beberla y me convenció con insistencia. Su Alteza. Su Majestad solo vela por sus intereses. ¿No dijo usted mismo que recitar textos se ha vuelto mucho más fácil últimamente? Sí. Todas estas son medicinas para curar la estupidez. Lo que dijo el médico imperial no difirió mucho de lo que habían dicho los médicos que invitó mi padre. Probablemente se debió a que mi madre tuvo un parto difícil al darme a luz, sumado a estar confinada en casa durante más de una década. Eso provocó mi subdesarrollo mental y bloqueos mentales. Nadie elegiría ser un tonto por voluntad propia. Contuve mi asco y me tapé la nariz para beber ese tazón de medicina, justo cuando me metía una fruta confitada en la boca. Una criada del palacio entró apresuradamente. Su Alteza. Su Majestad la emperatriz viuda abandonó ayer la sala de oración y solicita su presencia en el Palacio Sinain para presentar sus respetos. Paige dijo que Su Majestad la emperatriz viuda es la madre de Hogan, que sigue una dieta vegetariana y canta escrituras budistas todo el año. Paso medio mes al año en la sala de oración. Mi padre es el padre de Hogan. La madre de Hogan, por supuesto, también es mi madre. Le pedí a Paige que me eligiera rápidamente un hermoso vestido para cambiarme y, después de asearme, seguí al asistente del palacio al Palacio Sinain. Así que eres una consorte pura. La emperatriz viuda, con expresión amable, se sentó en el sofá y me sonrió. Cumplí con las debidas cortesías, pero antes de poder hablar, un hedor indescriptible me llegó a la nariz. Venía de la emperatriz viuda. Su Majestad le hizo una pregunta. ¿Cómo te atreves a no responder? Espetó Regina a su lado de inmediato. El hedor que emanaba de su cuerpo, mezclado con el olor de la emperatriz viuda, llenó el salón, provocándome náuseas. De camino, Paige me recordó repetidamente las reglas, temiendo que cometiera otro error. Al principio pensé que la emperatriz viuda, al ser la madre de Hogan, seguramente sería como él. Ahora parece que no. Le susurré, Majestad, esta humilde consorte es la consorte pura. ¡Qué niña tan encantadora! Con razón el emperador te quiere tanto, dijo la emperatriz viuda con una sonrisa.
Ven a sentarte a mi lado. La miré y luego a Regina, con cara de resentimiento. Todos son malas personas, pero tan diferentes entre sí. Obedientemente me senté junto a Su Majestad la emperatriz viuda, quien me tomó de la mano y le dijo a Regina, «Puedes irte primero». Regina me miró con reticencia, pero aún así hizo una reverencia y se fue. Tras irse, la emperatriz viuda me preguntó, «Dime, ¿te gusta el emperador?» «Claro que sí», al verme asentir. Continuó, «Escuché que el emperador fue asesinado hace unos días, y tú también estabas allí, debiste estar aterrorizado, ¿verdad?» Negué con la cabeza. Estuve en el salón budista medio mes, y al salir, vi que el emperador había adelgazado mucho. Mientras hablaba, levantó la mano, y un sirviente del palacio le trajo una pequeña botella. Aún no lo sabes, pero el emperador no ha estado a mi lado desde la infancia, y hay algunos malentendidos entre nosotros. Dijo con tristeza, verte a su lado me reconforta mucho. Esta es la medicina que encontré para tratar su afección cardíaca. Se niega rotundamente a tomarlo. ¿Podrías ayudarme a encontrar la manera de que lo tome? Miré el pequeño frasco de porcelana. Su Majestad tiene una afección cardíaca. Le pregunté. Ella asintió. Lo tengo desde la infancia y cada vez que se recrudece, el dolor es insoportable. Sin esta medicina, probablemente no me quedarían muchos años de vida. Fue solo por desesperación que pensé en pedirles ayuda. No me quedan muchos años de vida. Abrí los ojos de par en par, sorprendida. Me tiene resentimiento, así que se niega a tocar o aceptar nada mío. No debes decirle que esto vino de mí. Hogan vino a verme cuando ya estaba acostada y lo vio acercarse a mi lado. Me acerqué para hacerle sitio. Se sentó junto a la cama y me preguntó. ¿Visitaste a la emperatriz viuda hoy? Me levanté y me senté en la cama. Hogan, la emperatriz viuda dice que tienes un problema cardíaco. La emperatriz viuda es malvada. Me temo que me está engañando. Hizo una pausa y asintió bajo mi mirada ansiosa. ¿Te duele? Me acerqué más y comencé a tocarle el pecho con desesperación. Duro. No era propio de mí. Me agarró la mano juguetonamente y con un suave tirón, me abrazó. Maggie, sóplamelo y ya no te dolerá. Sus ojos se entrecerraron con una sonrisa, luciendo mucho más guapo que cuando lo conocí. Asentí, me acomodé en sus brazos y comencé a soplarle en el pecho. Justo después de 2 caladas, levantó la mano para taparme la boca. Antes de que pudiera reaccionar, se dio la vuelta y me recostó en la cama. Fuera de su abrazo, su mirada era profunda. Las comisuras de sus ojos y cejas tenían una suavidad como la nieve derretida bajo la cálida luz del sol. Y su prominente nuez de Adán se movió una vez. ¿Todavía le duele?, le pregunté vagamente. Se soltó rápidamente y se incorporó de la cama. Tras una larga pausa, finalmente suspiró. El aroma a madera de agar lo impregnaba intensamente, mezclado con un toque dulce. Maggie. Su voz estaba inexplicablemente ronca. ¿Has estado tomando bien tus medicamentos últimamente? Me enoja solo pensarlo. ¿Crees que soy demasiado tonta?, le pregunté indignada. Me miró soltando una especie de risa descontrolada mientras sus dedos acariciaban suavemente mis cejas. Maggie no es tonta, pero espero que madures pronto. Tonterías. Ya estoy en edad de casarme. Justo cuando me levantaba para discutir con él como es debido, vi la botellita de porcelana que tenía escondida en la esquina de la cama. Casi olvido el asunto principal. Tu problema cardíaco. Si no tomas medicamentos, ¿solo te quedan unos pocos años de vida? Lo miré fijamente y pregunté con seriedad. No esperaba que siguiera preguntando sobre este asunto y se quedó momentáneamente sin palabras. Me asomé para mirar alrededor, confirmando que solo estábamos los dos en el pasillo. Luego saqué una pequeña botella de porcelana de la esquina de la cama y se la di. Echa un vistazo. ¿Puede este medicamento curar tu dolencia cardíaca? Tomó el pequeño frasco de porcelana, lo abrió y lo olió. Sí puede, dijo en voz baja. Me quedé atónito. ¿Será que le hice daño a la emperatriz viuda? Pero con una dosis extra de veneno, morirías antes de que la dolencia cardíaca sanara. Me miró.
¿Lo recibiste de la emperatriz viuda? Asentí con el rostro lleno de ira. Lo sabía. Ella debía ser la villana. La amargura que acababa de emanar de él se disipó al ver mi expresión. Y se rió. ¿Cómo lo supiste? Claro. Lo olí. Pero eso no se puede decir, Hogan. Ella es tu madre. ¿Cómo podía ser tan cruel? Estaba furioso. En mi vida diaria, incluso si me pincharan con una aguja, mi madre estaría desconsolada. La madre de Hogan. ¿Por qué le daría un veneno mortal? Hogan soltó una risa fría. Esta vez, la amargura que emanaba de él era abrumadoramente intensa. Era tan amarga que no pude evitar abrazarlo y darle unas suaves palmaditas en la espalda. Está bien, Hogan. Mi madre te cuidará. Lo consolé con el corazón adolorido. Yo también te cuidaré. Ahora por fin lo entiendo. Su amargura no era por falta de dulces, ni por infelicidad. Nos acostamos juntos en la cama, sin decir ni una palabra más. Solo podía oler el amargo aroma que emanaba de él, envolviéndolo por completo. Nunca tuve madre desde que era joven. No sé cuánto tiempo tardé en oírlo hablar. Giré la cabeza para mirarlo. Tenía los ojos abiertos, pero no se veía bien hacia dónde miraba. Sus pupilas oscuras eran especialmente frías en la noche. En aquel entonces captó la atención del emperador y fue llevada a la fuerza al palacio. Solo una vez. Y ella me tenía. Me odiaba y me abandonó en el frío palacio. El emperador también me odiaba y me ignoró por completo. Su voz era baja y ronca. Al tercer año, tuvieron otro hijo. Esa persona fue querida desde la infancia. El príncipe heredero alabado por todos. Aquel a quien ella estaba dispuesta a convertirme en una espada para protegerme. Todos somos sus hijos. Entonces, ¿por qué soy yo la hormiga pisoteada mientras esa persona se sienta en lo alto, esperando solo ascender al poder? Ya que soy el tiránico y sin principios príncipe del yin, el rebelde al que todos tienen derecho a matar. Entonces yo le tapé la boca. Demasiado amargo. Más amargo que todas las medicinas que he tomado juntas. Tengo fruta confitada para comer. Pero él no tiene nada. No pude evitar inclinarme y besarle la comisura del ojo enrojecida. Temblaba ligeramente mirándome con incredulidad. Incliné la cabeza para mirarlo. Eres el sabio y poderoso emperador. A principios de este año, los sirvientes de la mansión me dijeron que ahora hay muchos menos mendigos en las calles. Estoy seguro de que todo es gracias a ti. Por fin aprendí la palabra Hogan. Cuando la tutora me la enseñó, no me explicó mucho. Quizás fue porque sabía que ese era el nombre sagrado de Hogan y no se atrevió a decir más. Sin embargo, me gustaba bastante este personaje. Llené una página entera con el nombre de Hogan. Mientras admiraba mi obra maestra, Hogan entró. Lo primero que lo invadió fue el aroma a madera de agar que lo envolvió. Mezclado con un toque de dulzura. Hogan. Mira. Con orgullo le mostré los caracteres que había escrito. Son los mejores que he escrito. Hace apenas 2 días, dijo que mi letra parecía como si hormigas hubieran caminado por el papel. Hoy seguro que lo sorprenderé. Sus ojos se iluminaron. Y rió. Diciendo que en este mundo hoy en día, probablemente nadie más se atreva a llamarme por mi nombre completo y llenar una página entera con él. Excepto tú. Aproveché la oportunidad para sentarme en su regazo y dejar el papel sobre el escritorio. Te dije que era un buen nombre. Me gusta mucho. Miró la palabra. Porque es fácil de escribir. Con solo unos trazos. De hecho, es mucho más fácil de escribir que otros. Sintiéndome un poco culpable, fingí estar tranquila. No fue así. No me expuso más. En cambio, tomó el bolígrafo y escribió varias más. Magie. En los huecos del papel, llena una hoja hasta el borde. Estoy tan satisfecho que incluso quiero encontrar dónde colgarlo. Su Majestad, Gordon ha llegado. El eunuco entró desde afuera. Me miró. Y su expresión se suavizó. La señora Pura también ha venido.
Era la primera vez que mi madre venía a verme desde que entré en palacio. Hogan fue al estudio imperial a ver a mi padre. Mientras los sirvientes del palacio llevaban a mi madre al palacio Hingel, Maghie. Los ojos de mi madre se enrojecieron al verme. Me tomó las manos y me miró de pies a cabeza. ¿Te han maltratado en palacio? Asentí. Los ojos de mi madre se enrojecieron aún más. Pero su majestad. Es él. Tiré de mi madre para que se sentara y dije indignada. Dijo que no puede tenerme solo como consorte por ahora. Y afirmó que es diferente de su padre. De su madre. Por favor, hazle entrar en razón. Su mano tembló ligeramente. Y la preocupación en sus ojos se desvaneció a la mitad. Además, siempre viene a atenderme muy tarde por la noche. A veces ya estoy dormida cuando llega. Además, ya no es tan amargo. Pero la medicina que me da siempre es muy amarga. Pero él miente y me dice que no. Le conté todas sus fechorías sin parar. Cuanto más escuchaba a mi madre, cuanto más sentía que algo no iba bien. Por fin. Después de echarme otro vistazo. Dijo con tono ambiguo, con razón ha subido de peso. No es tanto. ¿En serio? He estado compartiendo la mitad de mis pasteles y dulces diarios con Hogan. Mi madre no solo no sintió pena por mí. Pero antes de irse, incluso me lo recordó. Sé más amable con su majestad. Tuve una extraña sensación. Parecía que mi madre se preocupaba más por Hogan. Cuando se lo conté, Hogan se rió un buen rato. Por fin. Me abrazó fuerte y me susurró suavemente, Maghie. Ya no puedo esperar más. La obra debe empezar. Hogan está enfermo. El médico imperial dijo que se parecía un poco a una afección cardíaca que empeoraba. Sin embargo, también presentaba signos de envenenamiento. Permanecí junto a la cama de Hogan durante varios días. Lloré hasta que se me secaron los ojos. Los médicos imperiales tampoco pudieron encontrar un método para salvarlo. Regina estaba más ansiosa que yo. Quien no solo buscó médicos tradicionales, sino que incluso convocó a sacerdotes taoístas para realizar rituales. Sin embargo, tras agotar todos los métodos posibles, Hogan seguía sin mostrar señales de despertar. Luego fue confinada en el frío palacio por decreto de la emperatriz viuda. Todo por su creencia en la brujería. Esa noche, todos los médicos imperiales se retiraron del salón. Todos los asistentes del palacio esperaron afuera. Solo Hogan y yo quedamos dentro. El viento aullaba fuera de la ventana. La emperatriz viuda entró lentamente. Aún conservaba su aspecto amable y benévolo. Con las marcas del tiempo añadiendo un toque de dulzura a su rostro deslumbrantemente bello. El día por fin ha llegado. Dijo. De pie bajo el resplandor de la vela. Su voz, tan seca y ronca como la propia vela. Giré la cabeza para mirarla. ¿La medicina que me diste estaba envenenada? Todos dicen que te falta sabiduría. Que eres un tonto. Dio unos pasos al frente. Me miraba con la mirada perdida. Pero, ¿quién habría pensado que solo tu corazón más puro podría hacerle bajar la guardia? ¿De verdad crees que todo estará bien si no le das la medicina? Se rió. Su fachada amable se resquebraja, revelando un atisbo de malicia. Has sembrado la codicia en él. Contigo cerca. Desea vivir aún más. Donde hay deseo, hay vulnerabilidad. Me desplomé en el suelo. ¿Por qué le haces esto? Él también es tu hijo. No lo es. Ella espetó bruscamente. Es una desgracia. Una desgracia. Un castigo que me infligió el cielo. Lágrimas que creía secas volvieron a brotar de mis ojos. Y me apresuré a taparle los oídos a quien yacía en la cama. Pero esa intensa amargura aún afloraba. Hogan abrió los ojos. Sus labios finos y pálidos se movieron ligeramente. Así que me vas a matar. La emperatriz viuda no esperaba este giro de los acontecimientos y estaba tan asustada que retrocedió 2 pasos. Tú. Hogan se incorporó. Su mirada fríamente fija en ella.
Así que después de ganarme los elogios de mi padre una vez, me diste un pastel envenenado. Así que después de superar todos los obstáculos para Cheatsone, hiciste que Cheatsone me matara primero cuando subió al trono. La emperatriz viuda lo señaló furiosa. No eres digno de mencionar a Soñer. Hogan rió. Me dolió el corazón al mirarlo. Ver sus ojos enrojecerse como si fueran a sangrar. ¿No crees que lo hayas ocultado bien? ¿En serio? Su voz era como la nieve glacial del invierno. ¿Creías que Regina podría entrar en palacio sin que la familia Goddard mostrara algo de sinceridad? La emperatriz viuda se quedó desconcertada por un momento. Entonces de repente se dio cuenta de algo. ¿Qué has hecho? Me has estado observando día y noche. Deseando mi muerte prematura. ¿Pero has olvidado qué clase de gente es tu propia familia? Preguntó lentamente. Palabra por palabra. Para el puesto de emperatriz. La familia Goddard daría lo que fuera. ¿Has olvidado cómo entraste al palacio entonces? ¿Qué le has hecho a mi hijo? La emperatriz viuda murmuró con incredulidad. Se giró para irse. Hogan sonrió y dijo. Naturalmente. Igual que su padre. Cayó accidentalmente al lago. Ahogada. Al oír esto, la emperatriz viuda se desplomó en el suelo. Miró a Hogan con la mirada perdida y lloró. ¡Demonio! Debí haberte estrangulado en aquel entonces. Comparado con la madre emperatriz, tu hijo aún se queda corto. La familia Goddard fue condenada por conspirar contra el huérfano del difunto príncipe heredero y condenada a muerte a todo el clan. La emperatriz viuda, incitada por traidores, intentó perjudicar al emperador. Lo que resultó en su confinamiento de por vida en el salón budista. Este movimiento me lo acaba de enseñar la tutora, cortar el combustible para extinguir el fuego. Nos has hecho llorar a Maggie. Y se nota que ha perdido peso de tanto llorar. Hogan me abrazó. Su gran mano me apretaba suavemente la cintura con preocupación. Fingía sentir con seriedad. Entonces tendrás que compensarme. ¿Qué quiere Maggie? Pensé un momento. Quiero que solo me tengas a mí como consorte. De acuerdo. Finalmente dio una respuesta distinta a la anterior. No como consorte, sino como mi emperatriz. Estaba de muy buen humor y le di una palmadita en el hombro. Entonces hoy te permitiré atenderme en la cama. Sus ojos se oscurecieron ligeramente. A nuestro lado, Paige y el eunuco bajaron la cabeza, reprimiendo una sonrisa. Maggie, ¿de verdad sabes lo que significa atenderme en la cama? Tras una larga pausa, Hogan me preguntó de nuevo. Lo sé. Hace unos días. Cuando fui al teatro con mi madre. Escuché a gente discutiéndolo. Este tipo de sueño no es ese tipo de sueño. La maestra dijo con la cara roja. Tosió varias veces antes de entregarme unos folletos. Estaban llenos de imágenes de hombres y mujeres entrelazados. Aunque no entendía qué hacían. Al mirarme con ansias, con ojos sedientos de conocimiento, las orejas de la tutora incluso se pusieron rojas. Dígale a su majestad que ya no puedo enseñar más. Con eso. Huyó del palacio Gina como si volara. Si ni siquiera la tutora pudo enseñárselo. Debía ser algo extraordinariamente complejo. Esto solo aumentó mi interés por estos folletos. Tanto que Hogan llegó sin que me diera cuenta. Me quitó el folleto de las manos. Sus hermosos ojos como estanques rebosantes de agua de manantial. Y combinados con su dulce aroma, de repente me dieron sed. Maggie. ¿Dónde te has atascado? Déjame enseñarte. Su voz era como plumas que caían. Rozando mi corazón. Sentí una inquietud inexplicable. Hogan notó que mis orejas se enrojecían y rió suavemente. Parece que Maggie ha crecido. Esta noche fue como ninguna otra. La luz de las velas titilaba suavemente, proyectando sombras sobre la ropa esparcida por el suelo. Sentí como si me hubieran lanzado a las nubes. Y tardé quién sabe cuánto tiempo en detenerme. Aturdido. Abracé a Hogan y murmuré, Hogan.
Por fin ya no estás amargado. ¿Qué quieres decir? Ya no estás amargado. El sabor. La gente buena es fragante. La gente mala es repugnante. Pero Hogan estaba amargado. Hogan hundió la cabeza en el hueco de mi cuello. Después de mucho, mucho tiempo. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido. Lo oí susurrar. Porque Maggie es dulce. Como un caramelo derretido. Envolviendo toda la amargura en dulzura. Fin.